Así que vamos a hablar sobre los síntomas premenstruales, los síntomas menstruales y sobre todo cómo usted, señorita que está escuchando el programa, puede manejarlos si los tiene. La doctora Eva Quiñones, ella es médico ginecóloga del Hospital 2 de Mayo y nos acompaña para guiarnos en este camino. Doctora Quiñones, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Ustedes son sumamente ocupados, los especialistas, y que le dedique unos minutos de su tiempo a los oyentes de RPP Noticias significa mucho para ellos, doctora. Gracias por estar con nosotros. A ver, empecemos primero ya las cosas básicas de la menstruación, que la primera menstruación se llama menarquia, empieza alrededor de los 10 años por allí, y la última menstruación indica ya el comienzo de la menopausia, ocurre una edad promedio de 47 o 48 años, aunque algunas señoras se van hasta los 50 menstruando, ¿verdad? Ya sabemos, nuestros oyentes ya están un poco al día. Aunque quisiera que le recuerde brevemente y en palabras sencillas, ¿qué es la menstruación, doctora Quiñones? Bueno, la menstruación vendría a ser la última etapa de la escala de Turner, ¿no? Del desarrollo femenino de las mujeres. Ya una vez que se ha dado los caracteres sexuales secundarios ya completos, ¿no? Es decir, cuando ya sale botón mamario, ya está saliendo el vello púbico, lo último que queda es ya la menarquia, ¿no? Que quiere decir la primera menstruación. ¿Qué sucede, como usted bien lo ha comentado, a partir de los 10, 11, 12 años en las niñas? Aunque ahora se ha visto, ¿no? Que, bueno, he tenido varias niñas en la consulta que ya han comenzado a menstruar a partir de los 8 años, ¿no? Probablemente por estímulo visual, el estímulo también tecnológico puede hacer, hay algunos estudios que informan que puedan estar haciendo que la menstruación se pueda adelantar, ¿no? Incluso se hablan de problemas con los plásticos, sustancias que están en los Sí, plásticos que podrían sí, causar todo esto. Todo eso está en estudio todavía. Pero la exacto. menstruación misma es un fenómeno natural en el cual es una respuesta del organismo a las hormonas femeninas, ¿verdad? Claro, es un ciclo menstrual, ¿no es cierto? Las mujeres, durante todo el mes tenemos un ciclo menstrual en el cual tenemos hormonas, estrógeno, progestágeno, lo cual hace el estrógeno hace que crezca el endometrio, ¿no? En busca de una fecundación, más o menos a mitad de mes se produce la ovulación, ¿no? También por la ayuda de la progesterona. Y luego, si no encuentra pues el embarazo, pues decae, ¿sabes? Descama la capa del endometrio y viene la menstruación, ¿no? Eso es fisiológico, a Muy todas bien. las mujeres nos va a pasar. Claro que pueden haber alteraciones ya cuando está Exactamente. acercando al periodo de la menopausia, Eso ¿no? O lo veremos perimenopausia. en otro momento, ya las Así es. alteraciones de la menstruación. Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿existe algún estudio en el Perú que usted tenga este conocimiento, doctora? ¿Cómo se distribuyen, digamos, por nivel de intensidad los síntomas, estos premenstruales y menstruales? Por ejemplo, en este estudio internacional que le digo, casi 30% de las mujeres dijeron que era tan fastidioso, tan intenso los síntomas que impedían que vayan al trabajo, que cuiden a los niños, etcétera, eran muy intensos. ¿Hay algún estudio similar en el Perú? En el Perú no tengo reporte, ¿no? Pero sí nos guiamos de las guías internacionales. El más grande, bueno, el hospital más grande que tenemos que están haciendo este tipo de ensayos probablemente sea la maternidad de Lima, porque también van mujeres, es mucho más alto el índice de pacientes que se puede hacer, pero hay uno, ¿no? Que he encontrado que es del 2021, es un estudio que han hecho en Córdoba, en donde recolectaron el dato de 198 pacientes, ¿no? Ujú. Preguntándoles sobre lo que es el síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que es una parte más severa, ¿no? De ese síndrome premenstrual. Y de ellas comentaron que la mayoría, casi el 70%, dijeron que los síntomas eran variables, ¿no? Casi dieron un listado casi de 21 síntomas distintos asociados a este tipo de dolor o molestias antes del periodo menstrual, ¿no? Entre ellos estaba distensión abdominal, ¿no? Que más o menos era el 70%, que es lo que más quejaban las pacientes, dolor en bajo vientre, dolor lumbar, tensión mamaria, dolor de cabeza,
trastornos alimenticios como aumento o querer antojos, ¿no? Los antojos alimenticios, retención de líquidos y así sucesivamente, ¿no? Cambios en el deseo sexual, ¿no? Disminución de la libido, insomnio, alteraciones de la piel, ¿no? Hasta sensaciones de sofocos, mareos y hasta desmayos, ¿no? Ya cuando son en casos graves o ya ya se produce el síndrome disfórico, ¿no? Más severo. Perfecto. Entonces, el síndrome disfórico es el nombre que se le da a los síntomas cuando son realmente intensos y que interfieren con la vida diaria de la mujer. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con la doctora Eva Quiñones, ella es médico ginecólogo del Hospital 2 de Mayo, sobre los síntomas premenstruales, menstruales, sobre todo porque un estudio reciente ha indicado, y ella ha encontrado un estudio también en nuestra región, que indica que 70% son más o menos leves, pasables, pero 30% pueden ser lo que se llama el síndrome disfórico, es decir, síntomas tan intensos que interfieren con la vida diaria de la mujer. Doctora Quiñones, enfoquémonos en los síntomas. A ver, ese 70% que son leves, ¿cómo se manejan esos síntomas? ¿Qué le puede decir a nuestros oyentes? Bueno, depende de la gravedad de los síntomas o del síntoma que presente la paciente. Si son solamente síntomas leves, ¿no? Para tener una acotación y tener bien claro cuál es el diagnóstico de síndrome premenstrual, es cuando ya hacemos el descarte de algunas patologías, que también es importante, que puedan producir este tipo de molestias, ¿no? Ya una vez descartadas esas, o se puede asociar también a endometriosis como dolor o dismenorrea, que también hay que tener ese diagnóstico también puntual, y ya tendríamos que dar un manejo, ¿no? Porque si tuviéramos algo en sí, tendríamos que dar el manejo específico a la patología encontrada en el examen médico. Claro. Si estamos hablando de un síndrome, que le interrumpa, para nuestros oyentes. Eso es lo que los médicos llaman diagnóstico diferencial. O sea, una mujer puede venir y decir, yo antes de mis reglas tengo esto, pero ustedes los médicos, un ratito. Puede ser que sea la menstruación, pero pueden ser otras enfermedades que se presentan justo antes de la menstruación, como la endometriosis, por ejemplo. Entonces ustedes descartan todo eso y dicen, bueno, ya hemos descartado las enfermedades, ahora sí, esto es premenstrual. Siga, por favor. Claro. Y para tener otra acotación es que para decir que es un síndrome premenstrual tiene que aparecer, ¿no? La literatura dice de 5 a 3 días previos al inicio de la menstruación, que puede calmar después cuando viene ya la regla, la menstruación, y tiene que ser por 2 a 3 ciclos consecutivos. Es decir, si una paciente tiene dolor una sola vez en un ciclo, no lo estamos catalogando como que tenga síndrome premenstrual, por así mismo dicho, ¿no? Y dependiendo... No, siga, por favor. Y dependiendo los síntomas que tiene, como le estábamos comentando, si son síntomas leves, podríamos manejarlo con cambio de estilo de vida, ¿no? De repente la paciente está con sobrepeso, mandarla a hacer ejercicio, hacer yoga, ejercicios de relajación, que también ayudan para ese tipo de síndrome premenstrual, ¿no? Muy bien. Hay algunas pacientes que tienen dolor. Hasta acupuntura podrían hacer, sí. Claro. Hay algunas pacientes que tienen dolor, por ejemplo, y quieren tomar una aspirina o quieren tomar, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, y alguien le dice, no tomes esas pastillas porque te va a aumentar el sangrado. ¿Qué hay de cierto en eso? Sería al revés, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos son un tratamiento o manejo también cuando las pacientes sufren de hemorragia uterina, ¿no? Se les puede dar para disminuir más bien el sangrado. Pero todos los tratamientos que ya son farmacológicos deben ser recetados por un médico. No es que tienen que ir a la farmacia y comprar cualquier pastilla que da el farmacéutico, porque no sabemos exactamente qué tiene la paciente, ¿no? O tal vez estamos enmascarando alguna otra patología. Muy bien. Ya cuando llegan a este síndrome disfórico, que son los síntomas mucho más intensos, dolor, decaimiento, puede haber ya dolores de cabeza tan intensos, etcétera, hasta síntomas gastrointestinales, como ha dicho, náuseas, vómitos, diarreas. ¿Cómo se maneja este síndrome disfórico? Este síndrome disfórico ya es un síndrome muy exagerado a las hormonas,
¿no? Esto tiene componente también puede ser genético y las pacientes ya tienen que tener un tratamiento no solamente por el médico ginecólogo, sino también por otro médico que es especialista tal vez en psiquiatría, no porque la paciente tenga algún desorden, sí, pero tal vez necesita una terapia o una antidepresivo, mejor dicho, que les pueda ayudar a controlar mejor estos síntomas, ¿no? Se ha visto que hay estudios en el que el darle fluoxetina a la paciente, ¿no? Por lo menos 14 días previos a que le venga la menstruación, reduce estos síntomas casi a un 50%, ¿no? Dependiendo cuánto lo vaya usando también, ¿no? Otro que se puede utilizar, aparte de la fluoxetina, puede ser la paroxetina, que se le puede dar a la paciente por las mañanas, y así incrementar de acuerdo a los síntomas que pueda tener esta paciente. Ese es Doctora, uno, ¿no? Nos está diciendo entonces que muchos de estos síntomas del síndrome disfórico, muchos de estos casos están asociados a problemas en la salud mental de la mujer, en lo que es ansiedad, depresión. Claro, porque hay una, que se produce, o sea, fisiológicamente hay un componente de la progesterona, ¿no? Que hace que se afecte la fase lútea del ciclo menstrual. Y al afectarse esta fase lútea del ciclo menstrual, hace que los neurotransmisores, ¿no? En el sistema nervioso central, muestren una reactividad mucho más aumentada de lo normal, ¿no? Que es una paciente que menstrua normalmente, ¿no? Entonces, esto tendríamos que bloquearlo en esta paciente que ya tiene esa respuesta exagerada, ¿no? Por este componente de la progesterona en la fase lútea, para poder manejar ese tipo de síndromes cuando ya son muy severos y discapacitantes. Ahora, el resto de los síntomas son básicamente manejo sintomático, ¿no? Si son problemas gastrointestinales. Ahora, para el famoso dolor del cólico, el dolor menstrual por la contracción del útero, pues se pueden usar medicamentos, pero yo leí alguna vez, ahora ya como 10 años, que el antiguo remedio de las abuelitas, o sea, la bolsa de agua caliente, era igual o mejor que los medicamentos, ¿cierto? Lo que pasa es que los cólicos o los entuertos que se producen por las contracciones del útero, ¿no? Para poder, eliminar la sangre. Mejor dicho, eliminar la sangre que está dentro del útero, puede ser mucho más exagerado en este tipo de pacientes, pero hay que descartar otro tipo de patologías que también nos puede causar dolor durante el periodo menstrual, ¿no? Que es la dismenorrea, que también puede estar asociado a otra patología como endometriosis. Entonces puede ser que mejore, ¿no? En algunos casos los métodos no farmacológicos, caseros, como el colocar bolsas de agua tibia, ¿no? Para que relaje un poco la contractura del útero, hasta el té orégano, ¿no? Que normalmente pues recetan las abuelitas, entre comillas, y que sí funcionan en algunos casos, ¿no? Porque bloquean un poco los receptores del útero para que no haya tanta contractibilidad. Qué interesante. Sí, a mí me llamó la atención, la verdad, ese estudio hace muchos años. Ahora, ya para terminar, entonces lo que usted nos ha dicho es de que este síndrome disfórico, que es el más severo, el que puede discapacitar a la mujer para ir al trabajo, etcétera, entonces debe tratarse ya multidisciplinariamente con la ayuda, en este caso, de un profesional que sepa dar medicamentos para depresión, salud mental, etcétera. Ahora, ya para terminar, en este gran estudio internacional de 140 países, por ejemplo, ellos han documentado que en ciertos países los síntomas son mucho más intensos que en otros. En África, por ejemplo, casi no hay, mientras que en el Medio Oriente, en Brasil, son mucho más intensos. ¿Qué aspectos culturales pueden guiar estos síntomas, la presencia de estos síntomas? La raza es importante, ¿no? Siempre en algunas enfermedades hay algunas razas que son más propensas a algunas enfermedades, y este síndrome sí se ha visto que es mucho más frecuente en pacientes de raza blanca y de raza asiática que en las de raza negra, ¿no? Probablemente porque también, como tienen mucho más colágeno, pienso yo, que como es un factor protector, ¿no? Y estrogénico también, puede facilitar, ¿no? El estilo de vida, ¿no? La comida, ¿no? Que consumen también puede influir también en este tipo, el estrés. Es bastante común asociar este síndrome premenstrual al estrés crónico.
Muy bien, entonces cuando una mujer tiene este síndrome disfórico, que es el más severo, debe buscar ayuda médica porque hay que descartarlo, la presencia de otros problemas que puedan estar causando esto y recibir ya un manejo mucho más especializado. Doctora, Sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. La doctora Eva Quiñones, médico ginecóloga del Hospital 2 de Mayo, estuvo con nosotros. O sea, fíjese, si usted pertenece a esos grupos, no es tan fácil. Busque siempre ayuda médica para poder controlar los síntomas.